¿Cómo están mis queridos seguidores? Muy bonito día, excelente inicio de semana. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que hemos venido preparando sobre las sociedades mercantiles, en particular la sociedad anónima. Hoy vamos a ver el tema de la administración, el capítulo correspondiente a la administración. No olviden suscribirse a mi canal, ni tampoco, si les gusta el video, no olviden ponerle un like si les gusta el video. Vamos a empezar, vamos a hablar principalmente hoy de los temas de cómo administrar una sociedad anónima. Y como siempre les había comentado que para estos videos o esta serie de videos de sociedad anónima íbamos a utilizar fundadamente lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, solo para esta sociedad. Vamos a observar y vamos a continuar. Les voy a compartir, denme un segundo, les voy a compartir para que ustedes puedan visualizar. Bueno, ok, aquí estamos. Y déjenme un segundito. Déjenme hacer grande para que ustedes también puedan visualizar esta parte. Ok, excelente. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar del tema de administración de la sociedad anónima. Nuestro artículo 142 nos habla de que, ojo aquí, la administración de una sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, quiere decir que la administración de la sociedad anónima puede ser a través de un administrador único o de un consejo de administración, ya sea administrador único o consejo de administración. Si es consejo de administración, son un conjunto de personas, pero si es un administrador único, solo es una sola persona, ya sea administrador único o consejo de administración. A eso se refiere que estará a cargo de uno o varios mandatarios que son temporales porque cada año, como ya vimos, en las asambleas ordinarias se va a ratificar, es decir, se va a permanecer con el mismo administrador o consejo de administración, o se les va a revocar y se nombra a nuevos miembros del consejo de administración o se nombra a un nuevo administrador único, ¿sí? Ojo aquí, pueden ser socios accionistas de esta sociedad anónima o personas extrañas a la sociedad. Aquí quiero comentar, normalmente he visto en las sociedades anónimas que un 50% de las sociedades, los socios o uno de ellos es el administrador único o ese socio es el presidente del consejo de administración. El otro 50% contratan a una persona externa y él funge como administrador. Le pagan un emolumento y realiza esa función, ¿sí? Esto va a depender, sobre todo cuando son una sociedad anónima un poquito familiar. Normalmente ese socio o socios pertenecen al consejo de administración o ese socio es administrador único. Pero cuando es una empresa grande, transnacional, normalmente lo que hacen es contratar a una persona capaz que tiene estas habilidades, estas aptitudes y lo nombran como administrador único o como presidente del consejo de administración. El artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que cuando los administradores sean dos o más, constituirán el consejo de administración. Pues esto es lo que me refería hace un momento, ya sea un administrador único o un consejo de administración. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver que, salvo pacto en contrario, el presidente del consejo de administración, el consejero primeramente nombrado y a falta de este, el que le siga en el orden de la designación. Vamos a observar que siempre será presidente del consejo el consejero primero nombrado, es decir, si nombran a 3 personas, el primero de ellos va a ser el presidente del consejo de administración, después va a ser el secretario, el tesorero, puede ser vocal, las demás personas que funjan como
parte de este consejo de administración. Para que el consejo de administración funcione legalmente, deben de asistir por lo menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones pueden ser válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes en la sesión del consejo de administración. En caso de empate, el presidente del consejo del presidente del consejo de administración va a tener el voto de calidad, es decir, él decidirá. Por lo tanto, el presidente del consejo de administración no vota más que al final en caso de empate. Supongamos, son 5 miembros del consejo de administración, uno de ellos es el presidente, votan los 4 y si hay empate 2 y 2, el presidente del consejo de administración hace el voto de calidad, es decir, él va a tener la facultad de decidir bajo cuál circunstancia se va o bajo cuál otra, o si toma sí o toma no en esa sesión del consejo de administración. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de la sesión del consejo por unanimidad de sus miembros tendrán todos los efectos legales y la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirme por escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, a lo mejor los miembros del consejo de administración sesionan fuera del lugar del domicilio social, solo que tendrán que estar reunidos todos, deben de adoptar las medidas por escrito y si todos hay unanimidad es totalmente válida. Si son 5 miembros y los 5 están de acuerdo, se toma esa resolución como válida. Ojo aquí, pero tiene que ser unánime. Si no es unánime, no procede. El artículo 144 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece lo referente a que cuando los administradores sean 3 o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a las minorías en la designación, pero en todo caso las minorías que representen un 25% del capital social nombrarán cuando menos a un miembro del consejo de administración, es decir, a un consejero. Este porcentaje será del 10% cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas acciones en la bolsa de valores. Es decir, si yo tengo el 25% de los socios en una sociedad anónima, yo puedo, a lo mejor, respetando este derecho de minorías, porque anteriormente no se respetaba el derecho de minorías, quiero comentarle, no venía en la legislación, pero ya respetando este derecho de minorías vamos a suponer, 100% del capital, 100% de socios, pero a lo mejor, vamos a suponer, yo tengo una acción que representa, vamos a suponer, el 0.5%, y otro socio tiene otra acción que representa en la sociedad el 0.3%, y así a lo mejor alguien el 1, el 2, ok. Si juntamos ese 25% y nos unimos como minorías, entonces, en ese supuesto, vamos a observar que tenemos ese 25% y podemos elegir a un miembro del consejo de administración siempre y cuando por lo menos haya 3 o más miembros del consejo de administración. Si es así, nuestra facultad como derecho de minorías es poder nombrar por lo menos a un miembro del consejo de administración, a excepción de que sea una sociedad anónima que cotiza sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Valores. Allí se requerirá solo el 10%. Si se tiene este derecho de minorías, bueno, se va a respetar siempre y cuando se tenga el 10% y ese 10% podrá nombrar a uno de los miembros del Consejo de Administración. Vamos a observar que el artículo 145 nos establece que las asambleas generales de accionistas, el Consejo de Administración o el administrador en su caso único, podrán nombrar a uno o varios gerentes generales o gerentes especiales, sean o no accionistas de la sociedad. Los nombramientos de estos gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el administrador o por el Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas. Es decir, sí podrán nombrar a estos consejeros, a estos gerentes generales o estos gerentes especiales, pero los podrán nombrar ya sea el administrador único, el Consejo de Administración o la Asamblea General de Accionistas. Cualquiera de estas instituciones o figuras jurídicas. Ahora, también los pueden revocar de igual forma
el administrador único o el consejo de administración o la asamblea general de accionistas, cualquiera de las tres o de los tres. El 146 nos establece que los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confiera y por lo tanto no necesitarán de autorización especial del administrador o del consejero o del consejo de administración para los actos que ejecuten y gozarán dentro de la órbita de las atribuciones que le hayan sido asignado de las más amplias facultades de representación y ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que los gerentes contarán con sus facultades expresas a fin de que, sin necesidad de estar diciéndole, oye administrador, oye consejo de administración, o oye asamblea, te pido de favor pueda ejecutar esto. No, los gerentes de facto lo pueden ejecutar, porque si no, ¿qué chiste tendría nombrar a un gerente si va a estar pide y pide permiso? Ojo aquí, solo que el gerente también es responsable de sus acciones, ¿eh? El gerente también es responsable de sus acciones. El artículo 147 nos establece que los cargos de administrador o consejero y en su caso de gerente son personales y no podrán desempeñarse por medio de representantes. Es decir, yo como, vamos a suponer, administrador único, yo no le puedo delegar todas mis facultades a una tercera persona para que desempeñe mi cargo. Es decir, a mí en Asamblea General de Socios los accionistas confiaron en mí y dijeron, bueno, Joaquín es una persona dedicada que tiene facultades y tiene toda la aptitud para poder realizar esta actividad de administrar mi sociedad. Y ellos eligieron a Joaquín y resulta que Joaquín lo que hace es, bueno, yo tengo flojera, pues voy a delegar mis facultades a un tercero y que el administrador sea Juanito Pérez. No, eso no lo podrá hacer, eso no lo podrá hacer. Y deberá de cumplir con la reglamentación. En este caso, queda prohibido esa delegación total de las facultades. Pero, a contrario sensu, en el artículo 148 nos dice, el Consejo de Administración podrá nombrar entre sus miembros a un delegado para la ejecución de actos concretos o a falta de designación especial, la representación corresponderá al presidente del Consejo de Administración. Viene más adelante, creo, en el 149. El 149 dice que el administrador o el consejo de administración y los gerentes podrán, dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el 149 nos establece que si yo soy el presidente del consejo de administración o soy el administrador único, o en su caso un gerente general, vamos a observar que esta persona sí puede delegar de manera parcial sus facultades a diferentes personas. A lo mejor Joaquín necesita un contador, no es contador, y necesita un contador, y va a delegar facultades, vamos a suponer, con un poder con facultades para actos de administración, para que lo realice ante el IMSS, ante el sistema de administración tributaria, ante el Infonavit, y pague los impuestos y contribuciones correspondientes, ¿ok? Vamos a observar que también voy a necesitar a un abogado. Entonces, voy a otorgar un poder para pleitos y cobranzas para que realice el seguimiento de los juicios referente a la empresa. Y puede ser que sea como actor o como demandado. No importa. Se le otorga un poder a ese abogado para que realice esa facultad. Pero ojo, ya es limitada, es decir, es específica. No es en general todas mis facultades, no, como presidente del Consejo de Administración o como administrador único o en su caso como gerente general. No, solo voy confiriendo a determinadas personas facultades específicas porque también tengo que delegar y además no soy experto en todos los temas. Bueno, me salté el 148 porque me fui a leer el 149, creí que iba más adelante, pero me regreso al 148 que decía, el Consejo de Administración podrá nombrar entre sus miembros a un delegado para la ejecución de sus actos concretos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo en asamblea o en sesión de consejo de administración, para que alguien lleve a cabo la protocolización del acto o en su caso, para que lleve a cabo los registros o el asentamiento de estos registros y se inscriban, se podrá nombrar a un delegado especial para ese acto concreto. Ahora bien, si falta la designación de ese delegado especial, pues la representación corresponderá al presidente del Consejo de
administración. ¿Sí? Vamos a observar que en el artículo 150 nos establece que las delegaciones y los poderes otorgados por el administrador o consejo de administración y por los gerentes no restringen sus facultades y que la terminación de sus funciones de administrador o de consejo de administración o de gerentes no se extingue las delegaciones ni poderes otorgadas durante su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, yo soy ahorita el administrador único o el presidente del consejo de administración y a lo mejor yo le delegué al contador Pedro una facultad para actos de administración o yo le delegué a Roberto una facultad para realizar trámites migratorios o a lo mejor para pleitos y cobranzas porque es un abogado, ¿no? Ok. ¿Qué va a suceder aquí? Que a lo mejor a mí, a los 6 meses siguientes, pues me quitan del cargo de presidente del Consejo de Administración o me revocan como administrador único. No hay problema. No quiere decir que por eso la persona a la que yo le conferí esos poderes ya no va a contar con facultades y su poder queda extinguido o nulo. No, continúa su vigencia. Porque no importa que a mí a los 3, 4, 5, 6 meses me hayan revocado y ya no cuente con facultades, pero el día que yo otorgué esas facultades a esa tercera persona, sí contaba con facultades y contaba con esa representación. Entonces, cuando yo transmito esa facultad, es totalmente válida y durará el encargo por el cual se haya establecido en el poder notarial o, en su caso, a través del acta constitutiva. El 151 nos establece que no pueden ser administradores ni gerentes los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. El artículo 12 del Código de Comercio nos establece 3 fracciones de quienes están inhabilitados para ejercer el comercio. El primero de ellos dice los corredores públicos, es decir, ellos fedatarios en materia mercantil. La segunda fracción, que ya he hecho la crítica en muchos lugares respecto a esta segunda fracción, que es los quebrados que no hayan sido rehabilitados, perdón, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, dice la fracción 2 del artículo 12. Y esto ya se desfasó porque fíjense que anteriormente en 1942 existía la ley de quiebras y suspensión de pagos. Y aquí señalaba en esta ley en 1942 que si un comerciante era declarado en quiebra, estaba inhabilitado para volver a ejercer el comercio. Por tanto, no lo podía volver a ejercer, a excepción de que un juez lo rehabilitara. Pero el 12 de mayo del año 2000, esta ley queda abrogada y en sustitución se crea la ley de concursos mercantiles, hoy vigente en el año 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a observar que ahora la ley de concursos mercantiles no establece la inhabilitación del comerciante que haya sido quebrado. Por tanto, es letra muerta. Por eso hago la crítica a esa fracción segunda del artículo 12 del Código de Comercio. Y por último, la tercera fracción nos establece del artículo 12 la prohibición para ejercer el acto de comercio, para ejercer el comercio, es aquellos que por sentencia ejecutoriada, pues hayan cometido delitos contra el patrimonio, como el peculado, como el robo, el fraude, el abuso de comunidad. Pues es obvio, si yo ya cometí un delito y quedé sentenciado, pues es factible que no puedan volver a confiar en mí. Pero repito, debe de haber una sentencia ejecutoriada. Y por ejecutoriada me refiero que ya no hay ningún recurso o medio de impugnación que agotar. Por último, tenemos también el artículo 152 que nos establece que los estatutos o la Asamblea General de Accionistas podrán establecerse la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos. Ya sea porque los propios estatutos o en su caso por Asamblea General de Accionistas se establezca esta obligación de que los administradores o gerentes garanticen su leal desempeño. En verdad, estén realizando un buen trabajo y no defrauden y no abusen de la confianza o en su caso, no hagan robo de ciertas cosas. Y entonces vamos a observar que deben de garantizar y normalmente las sociedades anónimas lo que hacen es
contratar fianzas de fidelidad, contratar alguna fianza para que garantice esta posible, porque puede ser que no suceda, pero si sucede, esta posible responsabilidad de estos encargados. Pero vamos a ver que algunas empresas no lo hacen. Tache guarache, ¿por qué? Pues es una obligación, porque de lo contrario, por eso surgen muchas estafas en las sociedades anónimas y los socios se quedan, ¿pero por qué sucedió? ¿Pero cómo? Pues porque no pusiste los candados, no pusiste, obviamente, estas limitantes y no acotaste. Pero si tú pones los candados y tú vas blindando a la sociedad anónima, pues esto te va a servir. Luego vamos a tener el artículo 153 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que nos dice que no podrán inscribirse en el registro público de comercio los nombramientos de los administradores y gerentes sin que se compruebe que han presentado la garantía a que se refiere el artículo anterior, en el caso de que los estatutos o la asamblea establezcan dicha obligación. Es decir, no se podrá realizar la protocolización del acto y en su caso inscribirla en el registro público de comercio si es que no se presenta la garantía. Si en asamblea se dijo que tenía que presentar obviamente esta garantía o en su caso en los estatutos viene esta garantía, no se puede proceder a su inscripción. ¿Por qué? Porque le hace falta uno de los requisitos, un requisito sine qua non que es esa garantía. El artículo 154 nos establece que los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. Es decir, a lo mejor yo soy el administrador único y resulta que hoy me revocan, hoy, pero pues el día de mañana no llega ningún administrador ni me avisan y pues puede ser que haya nombrado a un nuevo administrador, pero no ha entrado en funciones y por tanto yo deberé de continuar con la administración. A lo mejor en un mes, tampoco, pero en el segundo, menos. Y en el tercero, ya viene este nuevo administrador. ¿Ok? Vale, muy bien. Nada más que entonces yo a él le hago la entrega-recepción de toda la sociedad y él me tendrá que firmar de recibido de esa nueva administración y de todos los documentos que yo le estoy entregando y dando posesión. Entonces, si resulta que hay un nuevo administrador, ok, solo que puede ser que esta sociedad anónima todavía no ha entrado en funciones este administrador. ¿Se nombró por parte de la sociedad a este administrador? Sí, pero no ha entrado en funciones. Por consiguiente, no puedo desaparecer yo y no puedo dejar la chamba o la administración de esta sociedad. Hasta que llegue y tome posesión el nuevo administrador, le entregaré, le daré obviamente la estafeta y él tendrá que realizar todas y cada una de el acta recepción y de las adecuaciones correspondientes. Bueno, vamos a dejarlo esta vez hasta aquí el día de hoy. Vamos a continuar en el siguiente video, en el siguiente clip, referente a esta administración de la sociedad anónima. No dejen de ver los siguientes videos. Por favor, nos vamos a quedar en este artículo 154 y vamos a continuar la próxima vez con el artículo 155. Vamos a dejarlo por hoy hasta este momento. Les mando fuerte abrazo, mucho éxito en todo lo que realicen. No olviden suscribirse al canal si les gusta el video, darle like al video y darle ese me gusta, poner comentarios si es que tienen algún comentario positivo o negativo. En cualquier sentido es bien recibido. Pues bueno, chicos, un excelente día y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo clip.